Dios les bendiga mucho nuevamente. Los que no había saludado ahorita, los saludo ahora en el amor de Jesús. Quisiera que tuvieran la bondad de buscar en sus Biblias, en el libro de Levítico, capítulo 10. Yo quisiera ahí tener la bondad de leerles este pasaje, ustedes lo pudieran seguir con la vista, los versos del 1 al 11. Dice así la palabra. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con las túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ok, esto es un incidente trágico. De hecho, cualquiera oye esto y se asusta. De hecho, este es uno de los versículos que trae un juicio inminente, duro, algo inaudito a la mente natural. De hecho, hay personas que no quieren saber de la Biblia ni quieren saber de Dios, porque cosas como esta los dejan extenuados y un poco asustados. Pero yo hoy quiero que esto nos sirva, nos sea de mucha bendición para nosotros. O sea, si ustedes se dan cuenta, es uno de los casos peligrosos que aun cuando personas bien intencionadas, pero falta de aprobación, se acercan a Dios, o sea, sin la autoridad de Dios, y hacen cosas como estas, fracasan, mueren. Bueno, todos conocemos el caso de Usa, que fue a aguantar el arca y Dios lo mató. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo quisiera que nosotros pudiéramos hoy poner en nuestra mente y en nuestro corazón que los seres humanos necesitamos principios de autoridad. Hay principios de autoridad que respetar. Y en cuanto a Dios, yo quiero decirle que hay un protocolo que Dios ha establecido para poder acercarse a Él, porque Dios no es cualquier cosa. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver a héroes humanos levantarse, y si nos acercamos a Él, sentimos cierta temeridad, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes alguna vez se han acercado a un presidente. Es una cosa difícil por la eh, solemnidad que todos estos eventos siempre enmascaran, pero es difícil. Pero esa sensación, imagínense ustedes acercarse a un ser humano, si eso es así, imagínense lo que significa acercarse a Dios. Yo quisiera que en nuestros corazones hubieran principios, porque acercarse a Dios de una forma desajustada puede costarte mucho, en el sentido de que lo más probable es que no puedas estar en la presencia de Dios, ¿no?
Entonces, es importante que nosotros entendamos esto y hoy podamos meternos en esta visión de la que Dios nos quiere dar para beneficio de nuestra alma, porque algo nos quiere enseñar Dios. Y yo le he puesto por título esta prédica Fuego Extraño. Si tú analizas este pasaje, tú te das cuenta que Aarón no era cualquier hombre, era un hombre de autoridad en la escritura. Nadab y Abiud eran hijos de él. Y ellos vinieron y dijeron, mi papá es sacerdote. Y ellos creyeron que era un problema de simpatía, un problema de familiaridad. Y ellos fueron allí a hacer lo que su papá hacía. Porque bueno, como es mi papá, yo puedo estar en ese lugar. Y nosotros podemos pensar que en el reino de Dios las cosas son como en el mundo. Aquí no hay dinastías. No es un problema de dinastía. Y cuando avancemos, tú te vas a dar cuenta de eso que yo estoy hablando. Porque cuando esos muchachos ofrecieron fuego, dice la Biblia que Dios lo vio como un fuego extraño. ¿Qué me están ofreciendo? ¿Qué me están dando? ¿No? Por favor, miremoslo, en toda la Biblia ha sido así. Cuando vemos la escena de Caín y Abel, aquí la diferencia fue que Caín fue quien mató a Abel. Y decimos, no, se quedó vivo Caín, no crean ustedes. Para Dios ese hombre estaba muerto. ¿En qué sentido? En que él no podía devengar nada. Dios no lo aprobaba. No aprobaba la actitud de ese hombre. O sea, no crean que nada más eso está escrito aquí. ¿Qué significa fuego extraño? Algo no autorizado, algo ajeno a la voluntad de Dios, fuera de los lineamientos de Dios, fuera del protocolo que Dios estableció para él poder responder, para él poder tener comunión con los hombres. Dios había dicho, yo me voy a santificar en el que venga a mí. ¿Tú sabes lo que eso significa? Dice la Biblia que la mujer honra al esposo. Cuando una mujer de veras está en autoridad, quiere decir que tiene quien la represente. Las personas están viendo en esa mujer ¿a quién? Al hombre que tiene. Muchas mujeres tienen una dignidad tremenda ¿por quién? Por el esposo que tiene. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan lo que significa yo me voy a santificar en ti. Quiere decir que las personas van a ver en nosotros ¿quién? A Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que ser con este propósito. Tú no puedes acercarte a Dios para cambiar la agenda de Dios, porque tú no puedes más que Dios, tú no eres Dios. Tú no tienes en tu mente nada. O sea, nosotros no podemos hacer arbitrariamente lo que se nos ocurra. Si nosotros nos queremos acercar a Dios, nosotros tenemos que indagar, ver cuál es el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y Dios había dicho cómo acercarse a Él. Habían normas, habían protocolos, reglas, principios. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que aprender, hermano, esto. Cuidado cómo nos vamos a acercar a Dios. Yo pienso que es algo muy importante. Dios tiene que poner esa temeridad en el corazón. Hay gente que quieren hacer cosas para Dios, pero quieren hacer cosas para Dios que Dios nunca se le ocurrió. Hay personas que quieren ponerse de parte de Dios para hacer cosas para Dios, pero personas que nunca Dios los llamó. Y yo te digo, esto es duro, lo que les voy a decir, pero Dios nos respalda a esas personas. Cuidado cómo nos acercamos a Dios. Porque cuando tú estás haciendo cosas que Dios no mandó, que Dios no llamó, cuando tú haces algo porque es, no sé, tal vez la iniciativa tuya o tal vez la necesidad psicológica que tú sientes que hay que hacer, porque la Biblia lo manda, y tú sientes un sentido de culpa en tu corazón, porque tú no haces eso, y tú dices, Dios lo manda y yo voy, pero va todo desaprobado, todo desajustado. ¿Saben qué pasa, hermano? Está fuera del respaldo de Dios. No cuenta con la ayuda de Dios, no cuenta con el respaldo de Dios. Entonces hay que saber entrar al terreno de Dios. Uno tiene que entender esto. Todo lo que yo voy a hacer tiene que santificar a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene patrones espirituales, que Dios tiene principios
espirituales, principios de autoridad. Principios que si tú no tienes en cuenta, tú no vas a tener el respaldo. Y esto es importante que hoy Dios nos lo ponga en el corazón. En el libro de Santiago dice, no se hagan mucho de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque habrá mayor condenación. No se hagan mucho de vosotros maestros. O sea, a veces tú te acercas con una persona y desde que estás hablando como con la persona, es como que la persona te quiere enseñar. Yo les digo, los mejores alumnos no son los que se sientan en un aula. Son los que pueden captar a Dios en tu vida. Son los que pueden percibir el carácter de Cristo en tu vida. Esas son las mejores enseñanzas. Porque a veces las cosas que entran por aquí no llegan aquí. Y todo el que ha entrado en ese protocolo, que ha tenido la temeridad, o sea, el temor de acercarse a Dios, es una persona que a la larga tú lo ves caminar y te impresiona. No porque esa persona sea alguien distinguido ni alguien especial, es porque tú te das cuenta que sobre esa persona hay una autoridad. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir. Mucho cuidado, aprendan realmente principios espirituales. Es muy importante lo que estamos hablando. Estamos viviendo en una cultura que todo se ha degradado. Cualquiera te dice, yo soy pastor. ¿Sí? ¿Y qué cosa te califica? O sea, yo quiero ver credenciales, ¿no? Porque no se puede creer a cualquiera. Estamos viviendo un siglo malo. No, yo tengo un ministerio evangelístico. No, yo tengo un ministerio de esto. Yo tengo un ministerio del otro. Hay que ver si Dios lo llamó. Hay que ver si realmente tiene el respaldo, si está adjudicado con la autoridad espiritual. Porque muchas veces de estas personas que vemos y oímos hablar, muchas de estas personas no están en autoridad. Y aquí tenemos un ejemplo, Nadab y Abiú. Estos muchachos estaban desobedeciendo todos esos protocolos establecidos por Dios. Y ellos lo vieron fácil, a lo mejor pensaron que era una cuestión de simpatía, era una cuestión de familiaridad. Hermanos, cuidémonos, que nada nazca de la carne, que nada nazca del capricho humano. Cuidémonos, que de ver a lo que vayamos a hacer en Dios nazca del Espíritu. ¿Por qué pasó esto? Por una cosa, Dios había enseñado algo, el que se acerca a mí. ¿Para qué se acerca a mí? Para santificarme. Y yo les voy a decir algo, Dios se santificó delante del pueblo. Dios se santificó delante del pueblo, sí, a veces decimos, pero si Dios existe, ¿cómo es posible que pasen esas cosas? Precisamente porque Dios tiene que santificar. Cuando el Espíritu de Dios está cerca, la gente no puede hacer lo que le da la gana. Cuando el Espíritu de Dios está cerca, tú sientes temor, tú buscas, indagas, investigas cómo debo proceder, cómo debo obrar. Entonces es importante este tema que vamos a hablar, porque cuando el Espíritu de Dios está cerca, hay capacidad para discernir entre lo profano y lo santo. ¿Por qué? Porque hay principios, porque Dios está allí, no es por gusto. Cuando tú te acercas a Dios, te acercas a la extrema santidad, a la extrema gloria. Y el ser humano tiene que temer delante de la presencia de Dios. Si Dios no está, usted va a ver que aquel adulteró, aquel fornicó, aquel hizo esto, aquel hizo lo otro. Y todo está igual, no pasa nada. Como pasó en cierto lugar, que el pastor adulteró y la disciplina fue sentarlo atrás. Allá atrás. No, ese no va a hablar. Dijo que es una disciplina. Eso tal vez fue una disciplina puesta por los hombres. Pasó el tiempo y ese fornicó con la esposa del pastor nuevo que estaba ahí. Terrible. ¿Qué pasó ahí? Un daño. Ahí la gente no sabe discernir lo que es santidad de lo que es algo profano. Es un desastre. Entonces, Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Tú vas a decir, oye, Miguel está hablando algo del Antiguo Testamento. Sí, pero Dios no cambia.
O en Hechos 5, no llegaron dos personas engañando al Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. Dios obró porque cuando el Espíritu Santo está cerca, la gente no puede hacer lo que le da la gana. Y esto es algo que a la gente le duele. Esto es algo que a la carne le molesta. Y esto es una de las cosas que la gente seria, la gente que de veras ama la justicia, ama la verdad, aunque le duela, va a buscar. ¿Sí o no? Dice la Biblia que los besos del que ama, ¿cómo son? ¿Cómo son? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Está bonito eso, ¿verdad? El que me ama me va a decir la verdad, me duele, pero me va a decir la verdad, ¿verdad? Que mal nos cae a veces, llegamos y vamos a salir. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Y la gente, sí, sí, está bien. Y cuando llegas a la esquina dice, muchacho, peínate. Ay, pero yo pregunté, pues no tengo espejo. Qué triste que nos engañen, ¿verdad? Qué triste que nos encontremos una filosofía que le da culto a la dignidad humana y entonces cuando pensamos que estamos mejor, ¡pum! Estamos mal. Ahí no estaba Dios. Los arreglos de Dios son duros, pero son para toda la vida, ¿verdad? Esa palabrita le gusta a todo el mundo, forever. ¿Eh? Me acuerdo cuando llegaron las forever a Cuba. Todo el mundo quería forever, bicicleta china, eran las mejores. Las personas buscan eso. Entonces, Dios permita que en el corazón nuestro hoy haya ese deseo, ¿verdad? De que Dios pueda venir, de que Dios pueda obrar en mi vida. No importa cuánto me duela, no importa cuánto profunda pueda ser esa eh, verdad, pero yo quiero estar ahí. Yo no quiero estar en ese evangelio abaratado, que no tiene principio, que todo el mundo es cristiano, todo el mundo es pastor, todo el mundo es un problema de simpatía. Tú estás ahí mucho tiempo, te readaptas, empiezas a hablar como un cristiano, Dios te bendiga, ya, somos cristianos. Mentira, hermano, eso no es así. Hay principios. Dios es puro, Dios es santo, Él no cambia. Tenemos que saber delante de quién estamos. Estamos luchando en un discipulado por allá por la sierra con una muchacha. Ella no acaba de descubrir lo que es la carne. Digo, Dios mío, hasta que no descubra lo que es la carne, no puedo hablarle cómo escapar, cómo Dios nos libra de eso. Ella se siente bien, dice, gracias a Dios, yo no he caído ahí. Digo, Dios mío, es que yo misma tuve que tocar fondo, tuve que darme cuenta, como Pablo, que era un hombre irreprensible y dijo que era el primero de los pecadores. Si tú no te das cuenta dónde tú estás metida, en qué condición estás, qué necesidad vas a tener de que te salves. Y ahí estamos batallando para que, y cada vez que llegamos a abrir los ojos así, digo, Dios mío, ven con tu gracia, revélale quién es. Y yo les digo, hermano, Dios, el Dios Santo, cuando estamos delante de Él, nos tiene que mostrar quiénes somos en realidad. A mí tú me puedes engañar, pero a Él tú no lo vas a engañar. Y es por eso que yo quisiera que en el día de hoy nosotros podamos descubrir la necesidad de vivir en esos principios. A lo mejor estamos un poco relajados, un poco disparatados, un poco mal en la vida, pero es porque no estamos bajo autoridad. Y yo quisiera que nosotros viéramos lo importante que es estar bajo autoridad. Nosotros, la Biblia habla de que Dios le dio un poder a la iglesia. Y por supuesto que es autoridad. La autoridad es la facultad de poder manejar un poder. Eso es la autoridad. Hay personas que tienen poder. Tú como padre tienes poder. El maestro tiene un poder. Un jefe tiene poder. ¿Por qué? Porque él pudiera hacer lo que, él pudiera dar órdenes, él pudiera mandar a hacer cosas. Pero si él no tiene autoridad, ¿saben qué va a pasar? Que ese poder se puede emplear mal. Entonces Dios nunca va a otorgar un poder a un hombre sin autoridad. Por eso es que hay padres que no pueden decirle nada a sus hijos. Porque han perdido la autoridad. Nunca se tuvieron, alinearon por principio y hoy los hijos pueden hacer con ellos cualquier cosa. Por eso es que hay maestros que aunque tienen el poder de enseñar a lo que sea, ellos no tienen alumnos.
Por eso hay que dirigentes que no cuentan con el respeto. ¿Por qué? Porque el problema no es una posición, no es que tú me digas, yo tengo poder, sí, tú tienes poder, pero tú necesitas ¿qué? Tú necesitas autoridad, esa facultad, y eso es lo que Dios nos va a enseñar. Les decía que cuando Cristo vino a la tierra, Él le dio a su iglesia poder. Si tú vas y revisas la Biblia, tú lees el libro de Hechos, tú te das cuenta que cada vez que existía un problema, iban ¿a dónde? A Jerusalén, a donde estaban los apóstoles. La iglesia empezó a crecer, pero ustedes saben que la iglesia era judía. Y los judíos, Dios los trató desde el inicio, porque esos judíos, que nosotros hablamos hoy, que decimos judíos, han sido odiados en la historia, es sencillamente porque Dios cogió lo más vil y menospreciado, cogió un bulto, como uno dice, al bulto, cogió personas nómadas, sin tener nada de inteligencia, y empezó a hacer su pueblo. ¿Y saben qué hizo él? Cogió a un hombre, lo llamó Abraham, de ese hombre hizo un pueblo, de ese pueblo hizo una nación, de esa nación, a esa nación le dio leyes, le dio principios y le dijo, ustedes van a ser mi pueblo especial y de aquí yo voy a sacar un pueblo también especial. ¿Y qué hizo? De ese pueblo hizo que viniera Cristo, formado por toda una historia. Y Cristo, ¿qué hizo? Vino y llamó a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos judíos, nosotros no hemos sido entrenados en esos principios que los judíos tuvieron. Y cuando la iglesia empezó a crecer, hubo problemas porque los judíos descansan los sábados, los judíos no comen carne de puerco, los judíos fueron enseñados, fueron entrenados por principios espirituales. Y empezó a haber choque. Y uno de los choques era la circuncisión. Ustedes recuerdan lo que era la circuncisión, ¿verdad? Para poder pertenecer al pueblo judío, una vez que nacía el niño, a los 8 días le picaban el prepucio y lo separaban del grande. Un día dije que le picaban el grande. Dios mío, ¿qué es para? Y entonces ustedes se pueden imaginar eso. Viene el mundo gentil. El mundo gentil no tiene esas prácticas. ¿Qué hacemos? Bueno, no se les inquiete en otra cosa. Fueron a Jerusalén, investigaron. Y cuando tú lees Hechos capítulo 15, verso 28, ¿cuál fue la conclusión? Dicen los apóstoles. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Y a quién? Y a nosotros. Ellos estaban en autoridad. Ellos no eran jefecitos. Ellos vieron cuál era la voluntad de Dios, qué hacer. No se le inquiete nada más que en esto y en esto. No se habla de que las costumbres judías se pasaran a nosotros. No, ellos tenían autoridad y los judíos eran celosos con sus normas, pero ellos no discutieron, ellos no se fajaron por esas razones, porque ellos investigaron qué es lo que el Espíritu de Dios inquiría para que el mundo gentil pudiera tener parte y acceso a ese pueblo. O sea, ellos estaban bajo autoridad. Hermano, la autoridad es un concepto que hoy tú y yo tenemos problemas para entenderla, independiente de que somos latinos. Se maneja mucho el concepto de qué? El concepto de democracia. Y la democracia, no es que yo no esté de acuerdo con ella, pero en la democracia todos tenemos que ponernos de acuerdo. Nadie manda, ¿no? Esa es la idea de la democracia. Pero aún en la democracia hay autoridad. Usted va por la calle y hay un policía deteniendo los autos y usted para en su bicicleta, pero de momento dice, ando apurado, y usted sale por ahí para allá y lo para el policía, le dice, no, es que ando apurado. Usted va a terminar ¿dónde? Multado, va a terminar ahí en la unidad. ¿Por qué? Porque esa es una autoridad. Entonces, si hay autoridad, hasta en las cosas más insospechadas, vemos autoridad en el mundo de la cultura, donde se supone que las personas son creativas, donde pensamos que las personas son originales y tienen su creatividad y su iniciativa. Ahí hay autoridad, ¿por qué? Porque ahí hay leyes que rigen, principios que rigen el arte, ¿no? Aquí hay personas que estudian arte, pintores, profesionales, y ellos saben que un fallito ahí te echa a perder todo. ¿Por qué?
porque se va de la sensibilidad para poder apreciar algo bello. Todo tiene leyes. Y nosotros tristemente hemos nacido en un mundo que aborrece las leyes, que no quiere estar sujeto a nada. Y es un problema. Ayer comentamos que en una orquesta tiene que haber una sincronía especial. Está el conductor, están los artistas, los que tocan los instrumentos, pero también hay un diseño que ha establecido quién, el compositor de esa obra. Y el conductor, el director, tiene que ceñirse a quién, a ese compositor para interpretar bien su obra. Y antes de salir al escenario, él tiene que coger su equipo y entrenar y decirle al violinista, tú vas a subir y bajar en este momento, y le dice al pianista, y tú vas a intervenir en este momento, y le dice al de la trompeta, y tú vas a hacer esto, y entonces él arma toda una melodía, y todos lo miran a él. Tienen su partidura. ¿Verdad que sale algo perfecto? Pero es una cadena, es una cadena. Este se tiene que someter a aquel, este se tiene que someter a aquel. Imagínate tú que en el momento menos esperado, al violinista le entra una corriente emocional, se eriza y dice, caramba, esto queda lindo aquí, empieza a darle movimiento al arco, dice el hermano, no sabemos mucho de eso, y sale una música extraña. ¿Qué pasa? El violinista va a tener que ir a buscarse otro trabajo. ¿Sí o no? Se lo va a tener que buscar. Entonces, parece bobería, pero no es bobería. Hay que ceñirse bien a la autoridad, porque si no se echa a perder todo, se rompe la cadena, ¿sí o no? Y eso es triste. Aunque no lo creamos, el mundo que vivimos funciona bajo principios de autoridad. Y yo quiero decirte algo para que tú entiendas. Cuando hay una verdadera autoridad, todo el mundo le encanta obedecer. ¿Verdad? A las mujeres les gusta tener un esposo. ¿Sí o no? Cuando la mujer tiene un esposo, es una mujer idónea. ¿Sí o no? Nos gustaría tener un buen liderazgo, una persona que nos inspire a hacer las cosas que hay que hacer. Eso es lo más precioso que hay en la vida. Pero cuando no se funcionan los principios de autoridad, todo se echa a perder. Estamos viviendo en un mundo que no se respeta la autoridad y que hay rebeldía. Nosotros tal vez tengamos algunas razones para eso, pero todo eso rompe con qué? Con ese ambiente lindo, precioso, ese entorno espiritual glorioso. Cuando no existe autoridad, no se carece de bendición. Perdón, se carece de bendición. Pero cuando usted está sujeto a una autoridad, como es Cristo, va a ser algo precioso porque el entorno va a ser algo maravilloso. Si usted no está sujeto a principios de autoridad, usted va a carecer de la bendición de Dios. Dios no lo va a respaldar. Pero cuando usted es una persona que tiene principios de autoridad, eso se va a notar, hermano. ¿Me hago entender? En otras palabras, no es un problema técnico, es un problema ético. Porque técnicamente tú puedes ser mamá, técnicamente tú puedes ser papá, pero ¿cuántas madres hay que los hijos no la miran? Porque la crió la abuela, ¿sí o no? Y entonces a veces tienes esa extrañeza, porque cuando dices mamá, tú no sabes qué dices, es juego extraño, porque tú no sabes lo que es mamá, ¿no? Más en la cultura que vivimos, que las mujeres tienen las uñas de este tamaño, bonita, el pelo tiene, ¿cómo se llama? La queratina. Entonces no pueden lavarle la ropa al niño porque se le caen las uñas. Y no pueden hacerle esto, no pueden hacerlo otro, no pueden llevarla al río porque se le cae la queratina, se le meten al agua, cuesta muy caro. No estamos viendo esa cultura. Hay cosas que nos han sacado de ese patrón espiritual. Y entonces, ¿con qué autoridad vamos a exigir a nuestros hijos?
¿sí? No hay autoridad. Estamos viviendo ese tiempo, hermano, donde hay hasta una rebeldía en el corazón para entender lo que eso significa. Y esa falta de comprensión hace que tú no seas con gusto. ¿Saben cuál es la autoridad que Dios bendice? Perdón, el creyente que Dios bendice. Cuando se somete a los principios de autoridad, hombres que han aprendido la parte ética. Y la parte ética, cuando hablo de parte ética, hablo de la parte que cualifica. Hombres que han entendido lo que significa someterse a Dios, estar sujeto a Él. En la Biblia hay un ejemplo lindo. Esos hombres son hombres quebrantados, hombres humildes, que saben que lo que Dios dice es verdad, no discuten con Dios. Hay un pasaje que está en Mateo capítulo 8, versos 9 y 10, alguien lo puede leer, por favor. Y escuchen, porque esto puede ser un ejemplo para nosotros, bendecirnos mucho. Alguien lo puede leer, por favor. Mateo capítulo 8. Escúchenme, este era un centurión, un hombre que estaba por encima de 100. Y él va a Cristo porque él le hace una petición a Cristo. Pero miren qué petición le hace. Le dice, maestro, da tu palabra. Yo soy hombre igual que tú. Miren esto, un hombre igual que Cristo. Sí. Cuando él le decía algo a alguien, la gente corría. ¿Y saben por qué corrían? No por el puesto que él tenía, porque la gente veía al César. Yo veo que tú eres igual que yo. Yo veo que tus discípulos ven algo especial, ven a Dios en ti. Ellos están viendo a través de ti a Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra es la palabra del Padre. Cristo no estuvo siempre sometido al Padre. Yo veo que tú estás bajo autoridad. Lo que tú pidas va a hacerse. Porque lo que yo diga se hace. ¿Por qué? Porque es que yo me ciño al César. Y tú te ciñes al Padre. Y cuando Cristo vio ese razonamiento, dice, en Israel no ha visto esa fe. Se maravilló. ¿Ustedes creen que uno no tiene esa facultad de experimentar esa maravilla? Cuando uno ve a una persona que sabe sujetarse a Dios, que sabe estar en autoridad de Dios, qué lindo es, qué precioso es. Yo he visto hermanos y les digo, nosotros tenemos hermanos que les decimos, párate de cabeza y se paran de cabeza. Ahora, ¿ustedes creen que es porque se lo digo yo? Nosotros encarnamos la vida de Cristo. El día que nosotros no encarnemos la vida de Cristo, perdemos todo el respeto, la admiración que pueda tener alguien. A veces nos engreímos. Hay personas que dicen, ay, mira cómo me ama. Y se sienten, se coge la gloria para ellos. Escúchame, transfiere todo eso a Jesús. Que si hoy somos lo que somos, porque por Cristo. Él es el que nos pone lindo para que nadie se equivoque. Porque no puede equivocarse. Transfiérele toda esa gloria a Jesucristo. Esa es la gran paradoja. La gran paradoja es que entre más quebrantado tú estás, puede fluir el Espíritu de Dios a través de ti. Las personas pueden ver a Dios en ti. Tú dices, ¿por qué logra esto? Porque tiene autoridad. Pablo dice, si mi predicación fuera con humana sabiduría, yo no pudiera lograr las cosas, ¿no? Mi predicación no ha sido con humana sabiduría, sino con demostración del poder y qué más. ¿Qué quiere decir él? Sí tengo poder, pero me es dado. Es un poder que la facultad de la autoridad se lo ha delegado. Todo lo que nosotros podemos hacer es porque estamos en autoridad, no porque somos especiales.
Eso lo tenemos que entender, es que vivimos en principios de autoridad y eso es maravilloso, o sea, eso no es maravilloso. Cuando dijo David, que era la lámpara de Israel, tengo sed, ¿quién fuera a Jerusalén? ¿Quién me diera para ir? Cuando vino a ver, habían dos ahí que habían cruzado el cerco, se habían expuesto a su vida y que le habían dado agua. Cuando él cogió esa agua, que se fue y dice, no soy digno de que mande. Soy digno de que mande eso. Eso no es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos hermanos que nos respetan. Yo no soy digno de ese respeto. Es la gloria de Cristo. Yo no soy digno de que los hermanos me respeten, me aprecien. Es Cristo quien se lleva esa gloria. Entonces, esas dos cosas tienen que estar unidas. El quebranto, esa es la paradoja de un liderazgo sano, poderoso. Es que cuando tú te quebrantas y tú te humillas a Dios, entonces viene ese poder. El Espíritu Santo puede fluir libremente sin que nada se lo impida. Entonces, tú tienes que recibir la autoridad con agrado. Tú tienes que ver que someterte, sujetarte a principios espirituales. Es bueno. Estamos viviendo en una cultura, acuérdense, que ha destruido el entorno de la felicidad. Y hay una canción por ahí que dice, nadie quiere a nadie, ¿no? Y es cierto. Estamos viviendo en una cultura donde las personas es difícil, luchan, se resisten. Y Cristo tiene que decirle a Pablo, dura cosa pensar cosas contra el aguijón. Se resistía a Cristo. Se ponía tenso, fuerte. Mientras más quebrantados estamos, más humildes somos, más el Espíritu Santo puede correr a través de nosotros. Y para eso es que es necesario la cruz. A veces la gente, cuando le hablan de la cruz, te dice el concepto de la cruz, te dice, no, hermano, fíjate todo eso, ¿qué es la cruz? Cuando Cristo puso un pie en la tierra, no había muerto en la cruz. Y ya él había muerto porque su propósito era nuestras almas. Y él estuvo dispuesto a morir. Él sabía todo lo que venía por causa de la gloria de Dios. Esa es la cruz. Cuando tú tomas estos caminos, tú sabes que por ser cristiano van a pasar cosas. ¿Sí o no? Van a haber oposiciones, van a haber enfrentamientos, van a haber múltiples cosas. Pero si has tomado la cruz, tú te vas a mantener en esos principios. Pase lo que pase. En el mundo la gente dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué? La gente piensa que aquí el jefe soy yo. No, ni que el jefe es el otro. No, aquí no hay jefe. Créemelo. Aquí se teme a Cristo, se teme a la autoridad de Dios. El día que yo no ande en estos principios, nadie me respeta, lo repito. Aquí las personas han aprendido lo que significa principios de autoridad. No queremos fuego extraño. No queremos consejo extraño. No queremos doctrinas extrañas. No queremos vidas extrañas. Las personas han aprendido lo que significa autoridad. Han entendido que cuando hay quebranto, cuando un hombre llega a poner su vida en la cruz, o sea, han estado expuestos a la crítica, a la burla, a ser execrado, a ser burlado. Dios está con ellos. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son quienes lo que hacen la voluntad de mi Padre. Y los hermanos de afuera, llamándolo, y la madre de afuera, él estaba bajo autoridad. Un momento, estoy bajo autoridad. La cruz seca el orgullo, la cruz acaba con todo eso. Y es por eso que a nosotros nos interesan las personas que quieren sujetarse a Dios, que quieren realmente vivir una vida consagrada para Dios. ¿Quién nos enseñó eso? Cristo. Miren esto, qué bonito. La vida de Cristo nos bendice y yo espero que nosotros hoy nos sentamos inspirados. ¿Para qué? Para aceptar su autoridad. Para decirle, Señor, yo quiero hacerte de veras. O hacerte no, tú no tienes que hacerlo. Yo quiero recibir ese reinado tuyo sobre mi vida, porque es el lugar legítimo que te pertenece a ti, te lo ganaste tú. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 5, versos del 5 al 8. Dice así, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Mira estos textos y dime si no hay una maravilla extraordinaria aquí. Dice que él mismo no se glorificó. ¿Quién lo glorificó? El Padre se glorificó. Él no fue igual que Nadab y Abiú. Él no dijo, yo vengo del cielo, tengo la misma naturaleza del Padre, obedézcanme. No, él buscó cualificarse. ¿Saben por qué? Porque él sabe que la autoridad está basada en principio y él vino a la tierra y él se sometió a esa autoridad porque él sabe que eso es lo que hace que la justicia sea manifiesta y eso nos bendice a nosotros. Por eso es que tú tienes que preguntarte hoy aquí, ¿está Miguel hablando de cosas humanas de él o de Dios? ¿Está hablando del Padre? ¿Está hablando de lo que le interesa al corazón de Dios o lo que se le ocurre a él? Eso es importante que te lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra siempre va a molestar a la carne. Si nosotros hubiéramos hoy querido tener una iglesia muy numerosa, aquí hubieran miles de personas, pero hemos expulsado muchas personas y otras se han ido. ¿Y saben por qué? Porque le hemos dicho, peínate. ¿Me hago entender? ¿Cómo estoy? ¿Estás mal? ¿Qué buscas? Que te dé un beso y te diga, vete, ¿estás bien? No te puedo curar la vida con liviandad. Te tengo que decir lo que dice la Biblia. No puedo cambiar eso. ¿Son importantes los principios? Son importantes los principios. Estamos viviendo una cultura de botoncito y que todo venga, ya al doblar de la esquina, todas las cosas se hicieron. Y eso no es así. La iglesia tiene que forjarse a base de principios. Esto es poco a poco. Cristo no llegó ya, en cuanto tuvo razones, fue el Mesías. No, poco a poco, él forjó su vida. En la verdad, él no se glorificó al mismo. Él no era de lo que decía, yo soy profeta, eso lo vas a decir tú cuando veas su ministerio. Yo soy pastor, no. Espera que te impongan las manos, que otro, mayor que tú, te impongan las manos. No te nomines tú. Soy un consejero. ¿Quién tú eres? Espera que te nominen, que te ordenen para eso. Cualifícate primero. ¿De dónde vienes? Si Cristo, que era el Hijo de Dios, cuando llegó a la tierra, esperó ser cualificado. Él mismo. Hermano, si fuera así, ya hubiéramos tenido que alquilar la plaza para predicar. Te lo digo con honestidad. Si fuera así, estoy exagerando, ¿verdad? Estoy yéndome lejos. Pero no fuéramos tan poquitos. Llevamos aquí ya aproximadamente 15 años. No fuéramos tan poquitos. Porque eso es lo que pasa hoy en el mundo secular, en el mundo religioso secular. No hay principios para establecer cosas duraderas, estables. Lo que sostiene una congregación es el show, es el carisma del líder. Se cayó el líder, se perdió la congregación. Sin embargo, Cristo les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque el mismo espíritu que me ha guiado a mí, los va a guiar a ustedes. Yo voy a estar donde, en ustedes. ¿Qué les parece? Él vivió por principio. Y cuando el fundamento de una congregación de tu vida está sobre principios, escúchame, es estable. Lo que esté sobre principios espirituales es duradero, no se cae, dice la Biblia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que confía en Jehová, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y yo recuerdo que yo llegué a esa crisis, llegué a ese punto, y por eso le decía yo a aquella persona, yo tuve que tocar fondo. Dios tuvo que llevarme al piso, y allá abajo yo le dije a Dios, ayúdame. Mi vida no está regida por tus principios. A los 23 años por ahí perdí mi matrimonio, o sea, con la esposa actual que tengo. Dios me hace mirar al cielo, me convierto. Luego, cuando me uní a ella, ella también buscó de Cristo porque vio la misma bancarrota espiritual. Y bueno, le puedo dar gracias a Dios que el mismo matrimonio que tenía en el año 88, por ahí, 86, es el que conservo hasta ahora. Si no, ¿cuántas veces me hubiera casado? ¿Cuántas veces? Pero el que permanece en Dios, escúchame, el que está en estos caminos, no es fácil que seamos vivos. Estos principios hacen falta. Estos principios hacen falta. Si tú quieres algo duradero, tú vas a tener que necesitar esto. Necesitamos principios duraderos. A veces la gente cree que se salve un alma, es fácil. Entonces tú ves esos evangelistas, entre comillas, que yo lo que veo es mucha charlatanería en todo eso. Logran impresionar con un carisma. Las personas quedan conmovidas, emocionalmente afectadas. Y tú dices, tú lo oyes decir, gané un alma. Yo le digo, Dios mío, ayúdame, porque ganar un alma a veces me ha costado a mí años. Pero años. Porque que una persona llegue a ver su condición para arrepentirse verdaderamente, tiene que Dios obrar ahí. Tiene que Dios obrar. No es como darle la vuelta a la esquina y ya se lograron las cosas. Les digo, una iglesia se forma como poco a poco. Una iglesia tiene que construirse bajo los principios de la palabra. Y ahora cuando muchas personas oyen hablar de esto, yo sé que les dice, oh, este hombre está en la edad de piedra. No, hermano, no estoy en la edad de piedra. Eso es lo que te estoy hablando. Porque es lo que veo en el carácter de Cristo. Él vino a la tierra. Escúchame. Y él estuvo 30 años para poder salir a la luz del ministerio. Y tú dices, ¿y por qué a los 30 años? Porque a los 30 años es que podía reconocerse un rabino. Carambola. Sí. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba yo obedeciendo. Sometido a todos los principios de la autoridad humana. Allí con su padre y su madre, trabajando en la carpintería. Duro. Tuvo que ganarse la vida. A los 12 años lo llevan tal vez a la ceremonia judía, al Bar Mitzvah. Es una ceremonia donde ya el joven pasa a ser un poco responsable de la adolescencia y estaba disertando con los rabinos. Y su sabiduría era notoria. Ahí lo dice en la Biblia. Y cuando los padres llegan, él le dice, porque llevaba 2 días, le dicen, ¿dónde estaba? No, estábamos preocupados. No saben que las cosas de mi padre. Tengo que estar, él sabía su consecuencia eterna, su destino eterno. Pero dice la Biblia que él fue y obedeció a sus padres, se sometió a sus padres. Cuando ya sale a la luz, a la palestra, él tiene todo el poder, hermano. Y va donde está Juan, bautízame. Pero tú no eres mi primo, tú no eres el hijo de María. Mi madre me ha hablado de ti. Tú eres mayor que yo, tú eres el que tiene que bautizarme a mí. Y Cristo se arrodilla y le dice, yo tengo el poder, pero tú tienes la autoridad. Y el más grande se pone liberando del chiquito y el cielo se abre. Nosotros tenemos que aprender lo que significa autoridad. Puedes tener todo el poder del mundo, si tú no tienes autoridad eres un loco. Vas a destruir tu vida, vas a destruir tu familia, vas a destruir con toda la facultad que tengas, vas a destruir a tus hijos, vas a destruir la sociedad. Todo el mundo habla de Hitler. Ese hombre era un loco, tenía un poder, pero era un loco. Sin embargo, hay personas que no han contado con recursos. Mahatma Gandhi, un platito, no pesaba
90 kilos y dice que la gente lo apreciaba porque él entendió principios de autoridad. Lo único que uno tenía un poder técnico, una autoridad técnica, pero había otro que la tenía ética. ¿Te das cuenta que es distinto? El problema no es la posición que tengamos, no es el poder que tengamos, no es la facilidad de hablar que tengamos, no es los títulos que tengamos. Necesitamos el respaldo de Dios, porque si no, tú lo único que vas a hacer es, ¿saben qué? Fuego extraño. Fuego extraño. Todo de ti, todo de tus principios, todo. Y sin embargo, léete el pasaje allí, Hebreos capítulo 5, verso 8. Capítulo 5, verso 8 de Hebreos. ¿Alguien lo puede leer? Hasta ahí, hermano. Por cuanto era hijo, miren, aunque él era hijo, él tuvo que ¿qué? Aprender obediencia. ¿Cómo? Se sometió a Dios y hubo padecimiento. Pero hermano, no tenemos cualquier sumo sacerdote. Allí en Apocalipsis dice, ¿quién es digno de desatar los sellos? Ustedes saben que en el Apocalipsis está la revelación del juicio que Dios va a hacer en la tierra. Y ese juicio está duro, donde quiera tú ves trompeta, espada, plaga. Y dicen, ¿quién es digno? Y estaban llorando y aparece el Cordero, el que murió por nosotros. Él es digno de cambiar todo. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Porque Él se sometió. Él estuvo aquí en la tierra. Él padeció todo. Aquí nadie puede decir, yo he sufrido mucho. Nadie sabe lo que yo he sufrido. Tú no sufriste más que Él. Él te puede hablar de sufrimiento. Yo he pasado lo que tú no te imaginas. Tú no puedes decir eso. A lo mejor yo no te entiendo, pero Cristo pasó más que tú. Él es digno, hermano. Él pasó todo y sin pecado. Por eso Él puede desatar los sellos, Él puede cambiar el rumbo de tu historia, aunque estés condenado por la ley, aunque estés reprobado por lo que sea. Si tú estás bajo su autoridad, dice que vamos a tener un abogado. Él puede cambiar tu historia. Escúchame, parece duro eso porque tu historia puede ser pésima. Pero si tú entras en su autoridad, Él tiene las llaves de la vida, de la muerte. Él es digno, pero no es digno porque es bonito, no es digno porque sus calificaciones son grandes por la posición que tiene, por la autoridad que tiene. Por esa autoridad se le dio todo poder en el cielo y en la tierra, para que todas rodillas se doblen ante Él. No estamos hablando de cualquiera. Él aprendió autoridad, porque Él aprendió obediencia. Él estuvo sujeto siempre al Padre, y Él es digno ahora de reinar. Que Dios nos ayude a aprender obediencia. Que Dios nos ayude a aceptar la autoridad. Tristemente, y lo digo así, tenemos que aprender a tropezones, a sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos duros, nos resistimos la autoridad, somos porfiados, somos un tentempié. ¿Saben lo que es un tentempié? Usted lo baja y ¡pum! Y él sube. Y hasta que Dios no nos muestra a nosotros que no somos el único abrigo del Polo Norte, hasta que Dios no nos revela a nosotros que no somos la Coca-Cola del desierto, es que nosotros no nos humillamos, no nos quebrantamos. Y yo les digo, ¿cuánto podemos ahorrarnos en la madurez, en el crecimiento? Que somos tan duros y tan tercos, tan difícil de aceptar la autoridad. Es tan difícil, hermano. Es tan difícil eso. Dios tiene que llevarnos al quebranto. Eso lo digo yo, ya yo tengo una edad, les voy a decir. Cuando uno es joven, tiene gallardía, tiene fuerza. Eso a uno lo hace sentirse potente, ¿verdad? Dice, yo tengo un futuro por delante. Puedo conseguir esto, un buen hogar, una buena familia, esto, lo otro. Pasan los años. ¿Y qué pasa con los años? Las mujeres pierden la curvita,
aparecen las balsitas, el hombre la barriguita. Hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, nos han pegado tantas multas. Y ya cuando llegamos a ser una persona mayor decimos, muchacho, obedece, muchacho, sométete, haz esto. ¿Sí? ¿Por qué si tú lo puedes hacer? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque el joven siempre está haciéndolo todo a regañadientes, ¿verdad? Refunfuñando. Como aquel profeta que lo sanaron de lepra, y iba, es porque tengo que hacer eso. Muchachos, no te dijeron lo que tiene que hacer. Tú ves ahí, no acepta la autoridad. Magullando ahí. Muchacho, mira si esto es lo que tiene que hacer. Y uno ya viejito o ya mayor de edad, que ha recibido golpe, palo, a base de quebranto y de dolores, ha pasado por situaciones. Entonces ahora uno aconseja a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven es vivo. Ya uno, Dios a uno ya lo tiene mansito, ¿verdad? Ya alguien viene a proponer un negocio a uno y uno dice el muerto adelante y la gritaría atrás. Porque dice la Biblia que el que sale fiador del extraño sufrirá que muchos dolores. Pero ahí está, que tiene esa iniciativa brillante, dice. Donde tú estás allí, ya tengo tu dirección, toma, después me paga. Y cuando va, tienes que caerle atrás y tienes que ir a Estados Unidos a buscar el dinero. Y no puede porque no puede cruzar la frontera. Te engañó. Dolor. Oras a Dios, Señor, tú sabes que yo quiero un negocio bueno y viene alguien, le dice, ¿quieres un negocio de aceite? Sí, tengo un camión ahí, venga, tráemelo. El primer paquete de aceite es bueno, pero ya el otro es falso, es agua. Saliste fiador del extraño, papá, nos ha aprendido. Es lo que dice la Biblia. Como tiene que sufrir. Mano, le estoy dando proteína espiritual. ¿Sabes por qué le digo eso? Porque si tú eres obediente, si tú eres sensible a lo que Dios y el Espíritu te quiere mostrar, tú vas a evitar muchos dolores, muchos sufrimientos en la vida, muchos sinsabores, muchos dolores sentimentales, muchos traumas, muchos problemas. Pero además, vas a acelerar tu proceso de crecimiento, vas a abrir el canal para que el Espíritu de Dios pueda fluir y pueda tener el poder adecuado. No solamente la posición, sino que la ética adecuada, la cualificación apropiada. Entonces yo quisiera que hoy pudiéramos entender esto, que Dios quiere de alguna manera encarnarnos en esa visión. ¿Cuál visión? Dios tiene un protocolo espiritual. Necesitamos aceptar su autoridad. Necesitamos decirle a Dios, de verdad te quiero hacer. Okay. Ven a mi vida. Permíteme ubicarme en esos principios de autoridad. Quiero que te maravilles. ¿Podemos entender esto? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana.